Saludos cordiales a los alumnos de la carrera de Psicología de la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional del Este. Les saluda Gladys Perla Cañiza, docente de la materia Psicopatología del Niño y del Adolescente. En esta oportunidad vamos a estar aprendiendo sobre la neurosis infantil. El objetivo es lograr conocer los diferentes trastornos que pueden afectar la vida del niño y del adolescente, como los trastornos de ansiedad, los miedos y las fobias, el rechazo al colegio y la ansiedad por separación, el niño hiperansioso o el niño con ansiedad generalizada, las crisis de angustia y el trastorno de pánico, reacciones a acontecimientos traumáticos o el estrés postrauma y los trastornos obsesivos compulsivos. Trastorno de ansiedad. La ansiedad o miedo se define como un complejo patrón de tres tipos de reacciones ante la percepción de una amenaza. Primero, las respuestas motoras, como salir corriendo, una voz temblorosa, cerrar los ojos fuertemente y otros. Segundo, las respuestas fisiológicas, cambios en la frecuencia cardíaca, tensión muscular, molestias estomacales y otros. Y tercera, las respuestas subjetivas, pensamientos de peligro, pensamientos de falta de capacidad, imágenes de daños corporales y otros. Los miedos y las fobias. Para poder comprender si los miedos necesitan una atención clínica, es importante conocer los miedos normales en los niños. Hay determinados miedos que parecen ser más frecuentes en determinadas edades. Por ejemplo, el miedo a los extraños a los 6 o 9 meses, el miedo a seres imaginarios durante el segundo año de vida, el miedo a la oscuridad típico de los 4 años y los miedos sociales o el miedo al fracaso en los niños un poco mayores. Lo normal es que las reacciones de miedos leve, así como aquellas propias de su periodo evolutivo, vayan desapareciendo con el tiempo. No obstante, si el miedo, aun cuando dure poco, crea un malestar mayor de lo normal o interfiere con el funcionamiento normal, es importante una intervención de un profesional. La mayoría de los expertos no suelen considerar que los miedos propios de la edad necesiten atención, salvo que estos sean muy intensos y duren más de lo esperado. Fobia es el término que suele emplearse para describir algunos miedos muy exagerados en este sentido. Según el DSM-4, las fobias son miedos exagerados, constantes, excesivos o irracionales a un objeto o situación específica. Los niños expresan mediante llantos, rabietas y movilizaciones o negativas a separarse de sus padres sus miedos. El miedo debe provocar una angustia exagerada o intervenir en forma significativa en la rutina normal del niño, en su funcionamiento escolar o en sus relaciones sociales. Algunas fobias específicas son el miedo a los animales, el miedo a un factor ambiental como la altura, la tormenta, el agua, el miedo a la sangre, la inyección o una lesión, y el miedo situacional, como por ejemplo el avión, los lugares cerrados, etc. También existe otro tipo de miedo, como cuando los niños evitan los ruidos estridentes o personas disfrazadas.
La fobia social en niño en algunas escalas exploran estos criterios. El miedo a evaluaciones negativas por parte de los iguales, como por ejemplo expresados: me preocupa mucho lo que los otros niños piensan de mí, tengo miedo a no gustarle a los demás niños, me parece que los otros niños se ríen de mí. El miedo a la evitación social o malestar, como situaciones nuevas. Siento timidez cuando estoy con niños que no conozco, me pongo nervioso ante la presencia de ciertos niños. Y el miedo a la evitación social y malestar general. Siento timidez incluso cuando estoy con niños que conozco muy bien. Me cuesta pedir a otros niños que jueguen conmigo. El rechazo al colegio o la ansiedad por separación. La fobia escolar es una ansiedad por tener que ir a la escuela. Es una ansiedad grave que presenta síntomas somáticos como mareo, dolor de estómago, náuseas y otros. La ansiedad por separación es una gran ansiedad con respecto al alejamiento o separación de la figura de mayor apego y o su hogar. La categoría del trastorno de ansiedad por separación, según el DSM-4, describe un niño que manifiesta una gran ansiedad con respecto al alejamiento o separación de la figura de mayor apego. Entre los criterios diagnósticos figuran algunos síntomas tales como la preocupación o la angustia y los problemas de sueños o físicos. Estos síntomas están relacionados con la inquietud provocada por la propia separación o por la preocupación que pudiera suceder algún daño a las figuras de mayor apego. Dado que las leyes de educación obligatoria exigen que todos los niños asistan al colegio, parece probable que los niños que sufran ansiedad por separación también tengan problemas por faltar al colegio. La conceptualización más frecuente del rechazo escolar en los niños se atribuyen al problema de la ansiedad por separación. Las explicaciones de la teoría psicodinámica afirman que la insistencia del niño de quedarse en su casa responde a las necesidades y conflictos con respecto a la separación, tanto del niño como de la madre. La idea en la que se basa es que un fuerte apego lleva a que el niño tenga miedo de que le ocurra algo, ya sea a sí mismo o a su madre, durante esta separación. Las explicaciones conductuales del rechazo al colegio como ansiedad por separación presuponen que el niño ha aprendido una respuesta de evitación debido a una asociación entre colegio y un miedo intenso previamente existente de perder a su madre. El niño hiperansioso. Las fobias, el rechazo a la escuela y la ansiedad por separación son trastornos relativamente centrados en algún objeto o situación. Sin embargo, la ansiedad en algunas situaciones se experimenta de forma menos dirigida, es decir, los niños adolescentes presentan una ansiedad más amplia. A estos se les llama niños hiperansiosos, que presenta ciertas características como una preocupación excesiva por su competencia y rendimiento, demostración de hábitos muy nerviosos como morderse las uñas, trastornos del sueño, dolencias físicas como dolores de estómago, dolores de cabeza, dolores en el bajo vientre. Anthony, 1981, mencionado por Wyss e Israel, nos presenta el caso de un niño de 9 años que presenta ciertas características de un niño hiperansioso.
John tenía una opinión muy pobre de sí mismo y de sus capacidades, encontrando difícil encontrar las cosas atemorizantes de su interior. Su mayor problema estaba relacionado con los numerosos miedos que tenía y con la crisis de angustia que sufría de vez en cuando. Tenía miedo a la oscuridad, a los fantasmas, a los monstruos, a ser abandonado, a quedarse solo, a los extraños, a la guerra, a las armas de fuego, a los cuchillos, a los ruidos estridentes y a las serpientes. Al igual que su madre, tenía muchas dolencias psicosomáticas relacionadas con la vejiga, el vientre, los riñones, los intestinos y la sangre. Además, sufría de insomnio y no podía o no se iba a dormir hasta que su madre lo hiciera. También tenía miedo de dormir solo o de dormir con la luz apagada. Normalmente se orinaba o sufría inconsistencia fecal. A menudo tenía miedo, aunque no sabía decir por qué, y también le atemorizaba el contacto con otras personas. Crisis de angustia y trastorno de pánico. Debemos distinguir entre la crisis de pánico y el trastorno de pánico. Una crisis de pánico es un periodo discreto de miedo intenso o temor que tiene un inicio repentino y llega a su punto álgido rápidamente. Se describen tres categorías distintas de ataques de angustia definidas por la presencia o ausencia de desencadenantes. Las crisis de pánico inesperadas, no precipitadas, significa esto, se producen espontáneamente o como llovidas del cielo, sin ningún desencadenante aparente. Por el contrario, las crisis de angustia situacionales, las que son precipitadas, se producen casi invariablemente cuando un individuo se ve expuesto o prevé el contacto con un objeto o situación temida. Por ejemplo, puede ser un perro, una víbora. Las crisis de angustia situacionalmente predispuestas se producen ante el contacto con un desencadenante ambiental, si bien no siempre, es decir, pueden no producirse invariablemente y puede ocurrir después de una exposición en lugar de ocurrir inmediatamente. Para cumplir los criterios diagnósticos del trastorno de angustia, el niño o adolescente debe experimentar crisis de angustia inesperadas y recurrentes. Además, al menos una de estas crisis debe ir seguida de las siguientes consecuencias durante un periodo de al menos un mes. A. Inquietud persistente ante la posibilidad de más crisis. B. Preocupación por las repercusiones de la crisis, sufrir un infarto, volverse locos. Y C. Cambio significativo del comportamiento relacionado con la crisis. En este momento podemos ingresar a este link de YouTube para observar este video. Reacciones a acontecimientos traumáticos o estrés postrauma. A la mayoría de los niños y adolescentes les produce malestar recordar o que se les recuerde el trauma y tienen pensamientos recurrentes e intrusos sobre el acontecimiento. Esto ocurre incluso en niños con niveles de exposición muy leve ante catástrofes en la que la vida se ve amenazada. Entre los niños en edad preescolar y escolar puede producirse a menudo una resignificación de diversos aspectos de la catástrofe durante el juego. Al principio, dichos juegos pueden formar parte de los síntomas de que se está reviviendo el acontecimiento. Asimismo, suelen producirse dificultades por separación y conductas llamadas también de amarre, dependientes,
Esto puede manifestarse en la reticencia de ir al colegio o en el deseo de dormir con los padres. También son frecuentes otros problemas relacionados con el sueño, tales como la dificultad de conciliarlo y las pesadillas, y los sueños recurrentes relacionados con el acontecimiento traumático. También puede experimentarse una sensación de vulnerabilidad y la pérdida de la esperanza o de la fe en el futuro. En adolescentes esto puede interferir en sus planes para estudios posteriores y su carrera profesional. Entre otros síntomas se han encontrado figuran un estado de ánimo deprimido, la pérdida del interés por actividades que anteriormente se disfrutaba, irritabilidad y ataques de ira o de agresividad. También puede aparecer un sentimiento de culpa después de haber sobrevivido al acontecimiento traumático. No todos los niños y los adolescentes experimentan el mismo patrón o intensidad de los síntomas. Las reacciones pueden variar en cuanto a la duración de su persistencia y su fluctuación a lo largo del tiempo. Existe una serie de factores que pueden influir en las reacciones. Las diferencias individuales, en la vulnerabilidad que existía ante el acontecimiento traumático, podrían influir en la reacción del niño o del adolescente. Trastorno obsesivo compulsivo. Las obsesiones son pensamientos no deseados, recurrentes e intrusos, mientras que las compulsiones son conductas estereotipadas y recurrentes que el niño o el adolescente siente la necesidad de realizar. Este trastorno engloba tanto las obsesiones como las compulsiones o una combinación de ambas. Además de definir la naturaleza de las obsesiones y las compulsiones, los criterios indican que el sujeto es consciente de que esos pensamientos y comportamientos son irracionales. Este rasgo específico no es necesario cuando se trata de diagnosticar el trastorno obsesivo compulsivo en un niño, si bien puede formar parte del diagnóstico clínico en el caso de niños mayores y adolescentes. El niño puede llegar a reconocer que determinadas ideas y comportamientos son irracionales, pero seguir sintiendo la necesidad de repetirlos. Otra parte de los criterios de diagnóstico para el trastorno obsesivo compulsivo es que tanto las obsesiones como las compulsiones ocupan mucho tiempo, pudiendo interferir considerablemente en las rutinas normales y las actividades escolares. Para concluir, los trastornos de ansiedad pueden ser diagnosticados en niños y adolescentes, tales como los trastornos fóbicos, trastornos de angustia o pánico, trastorno de ansiedad generalizada, trastorno obsesivo compulsivo y el trastorno de estrés postraumático. En la etiología de estos trastornos es probable que esté influido por múltiples determinantes. ¿Conoces a niños y adolescentes con estas dificultades? ¿Cuáles de estos trastornos te llamó la atención y por qué? ¿Cuál de estos trastornos te gustaría investigar? Apreciados estudiantes, un gusto poder compartir con todos ustedes esta clase sobre las diferentes neurosis que pueden afectar la vida de nuestros chicos y adolescentes. Muchas gracias y el deseo de éxitos.